Muy buenos días, bendiciones para todos y para todos en esta nueva, preciosa, maravillosa mañana que el Señor nos ha regalado. Agradecido con Dios por el aire que estamos respirando, la nueva luz que nos está iluminando, el privilegio que se nos da de poder seguir caminando un día más sobre esta tierra. Hoy tenemos lunes 22 de febrero. Gracias con estos 22 días de este segundo mes de este nuevo año que el Señor nos ha regalado. Podemos ver atrás y percatarnos de la fidelidad, de la bondad, del amor, pero sobre todo de la misericordia de ese Dios que dice que nuevas son cada mañana su misericordia. En el día de hoy, mi hermano, mi hermana, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque hay un nuevo amanecer. Así que en este nuevo comienzo y en este nuevo amanecer nos queremos presentar delante de ese Dios que nos da esa tremenda, poderosa, maravillosa oportunidad con un corazón lleno de gratitud. Le agradecemos las cosas buenas, pero también le queremos agradecer las cosas que no han sido tan buenas. Ojo, no malas, sino no tan buenas, porque realmente cosas malas no existen. Cosas incómodas sí. Incómodas que nos traen a nosotros, si las aprovechamos, una enseñanza. Y una enseñanza que nos permitirá crecer, ser más fuerte y alcanzar más adelante lo que no pudimos alcanzar en el momento que lo intentamos. Así que por eso le agradecemos lo bueno y lo no tan bueno. Le agradecemos lo agradable, pero también le agradecemos lo que no ha sido tan agradable, lo desagradable. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ser agradecido en todo. Hay personas que tienen mayores problemas que los que nosotros a veces nos toca vivir y atravesar. Por ejemplo, algunas personas tienen el problema más grande en su vida. ¿Cuál? Jesús no es su Señor. Jesús no ha sido recibido en sus corazones. Y allí, hermano, sí que realmente que esas personas tienen un problema. Pudiera ser que económicamente no tuvieran problemas, tal vez de salud no tuvieran problemas, tal vez en cualquier otra área de su vida no tuvieran problemas, pero tienen el mayor problema. ¿Cuál? Jesús no habita en sus corazones. Y si no habitan en sus corazones, hermano, significa que tienen un verdadero problema. Pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y se lo entregamos a Cristo, no tenemos problemas. Nosotros se nos han terminado los problemas. Tenemos situaciones, circunstancias, pero problemas no. ¿Por qué? Porque si Jesús habita en nuestro corazón, significa que todos los problemas, el mayor problema está resuelto. Lo demás son simplemente situaciones y circunstancias. Así que en este nuevo día y este nuevo amanecer, que venimos a reunirnos una vez más en el nombre de ese Dios todopoderoso, creemos que Él está aquí en medio de esta reunión. Ustedes por allá, yo por aquí, pero reunión en el nombre de ese Dios, Él está aquí en medio de esta reunión. Él no lo detiene la distancia. Pero pudiera ser que en este momento tú te encuentras en vivo, pero tal vez lo veas ahora en la tarde, o lo veas mañana, el mes que viene, a final de año. Pero en ese momento Dios también va a orar. ¿Por qué? Porque Él no lo limita el tiempo ni el espacio. Así que en esta hora le pedimos a ese Dios que está en medio de esta reunión que nos dé el entendimiento, nos dé la capacidad para recibir por medio de su palabra lo que creo que Él ha puesto en mi corazón para colocarlo en el corazón de cada uno de ustedes. Hoy vamos a celebrar el capítulo 14 de intercesión. Leeremos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10, los primeros 10 versículos del capítulo 7 de Lucas, donde dice la palabra de la siguiente manera. Dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedan lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo autoridad
bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que le seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados se encontraron los enviados encontraron sano al siervo. Amén. Hoy queremos tomar estos 10 versículos en el capítulo 10 del libro de Lucas para continuar lo que es el tema de la intercesión, cuando nosotros aprendemos a usar esa poderosa herramienta que el cielo nos ha entregado a nosotros los creyentes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, no importa la situación o circunstancia, quiero recalcar, valga la redundancia en eso, de que no existen problemas cuando ya Jesús habita en nuestros corazones. Existen situaciones y circunstancias que tenemos y debemos que presentar delante de Dios y entregarla en las manos de Él y confiar que Él va a obrar para resolver esa situación, esa circunstancia, cual fuere sea esa situación y esa circunstancia, lo complicado, lo difícil, lo imposible, puesto en las manos de ese Dios maravilloso, se resuelve todo. Aquí podemos ver que es un hombre, un centurión. Si nosotros analizamos un poco, podemos percatarnos que estamos hablando de un hombre que tenía muchos dioses. Este hombre era un centurión, significaba que era un romano, era un politeísta, o sea, un hombre que creía y tenía muchos dioses. Mas, sin embargo, aquí nos narran estos versículos que este hombre tenía un problema con un siervo. Había ese centurión que tenía un siervo que había caído enfermo. Y este hombre que había caído enfermo, este centurión lo estimaba mucho. Significaba que a lo mejor este hombre era un hombre muy leal y muy fiel. Personas que son difíciles de encontrar hoy en día. Y en esos tiempos también, y hoy más que nunca. Vemos entonces que este hombre decide no acudir a sus dioses. ¿Por qué? Porque tal vez acudió, pero no le habían dado la respuesta. No habían logrado levantar a su siervo. Un siervo que yo puedo ver que este hombre era importante para este centurión. Este hombre, tal vez de todos los que tenía bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su casa, era un hombre que era muy diferente. Era un hombre que tal vez no lo dice la Escritura, pero podemos discernirlo. ¿Por qué? Por la inquietud de este hombre, de que tal vez acudió a todos sus dioses, todas esas imágenes que tal vez tendría llena su casa de eso, pero tal vez le pidió, le clamó y no vio resultado. Pero este centurión acude a Jesús. Dice: siervo, quien estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Este hombre escuchó hablar de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que este centurión escuchó hablar de Jesús? Los milagros que Jesús hacía. Este hombre tal vez escuchó hablar de que Jesús limpiaba leprosos. Este hombre tal vez escuchó hablar de que Jesús le devolvía la vista a los ciegos. Este hombre escuchó hablar de que Jesús levantaba a los paralíticos. Tal vez escuchó hablar de la resurrección de Lázaro luego de tener 4 días de muerto, donde estaba hediondo. O sea, este hombre escuchó hablar de Jesús, pero lo que escuchó hablar de Jesús lo movió a pedirle que fuera a su casa para sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le conceda lo que te pide. Mira esto, el centurión intercede por su siervo, pero los hombres que estaban allí, intercedieron por el centurión. El centurión intercedía por su siervo, pero estos ancianos del pueblo de Israel se presentaron ante Jesús para pedir por la petición del centurión que estaba pidiendo por su siervo. Vemos entonces que hay como que una doble intercesión. Primero el centurión por su siervo, pero después los ancianos por el centurión. Ahora, pero mira esto, el centurión
era un hombre que tenía muchos dioses, tenía muchas creencias. Y ellos le dijeron, cuando llegaron ante Jesús, esos ancianos, le rogaron con insistencia. Mira esto. Le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le conceda lo que le pida. Ahora, Jesús tenía que escuchar, aunque él ya lo sabía, porque este hombre merecía que él le hiciera el milagro con su sirviente. Y ellos le dijeron, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido sinagoga. Nota esto, aunque era un hombre que creía en muchísimos dioses, era un hombre idólatra, o sea, no merecía, según la ley de Israel, que aborrecía la idolatría, no merecía ser escuchado. Pero estos ancianos presentaron un argumento muy importante. Este centurión era un dador alegre. Era un hombre que, a pesar de que no tenía la creencia en un solo Dios, pero era un hombre bondadoso y ayudaba al pueblo de Dios. Lo ayudaba tanto que le ayudaba a construir sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque a lo mejor su casa estaba lleno de dioses, estaba lleno de imágenes, estaba lleno de idolatría. Y este hombre le dice, no te tomes el atrevimiento, la molestia. No te tomes la molestia, perdón, de venir a mi casa, porque no soy digno que te bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que diga, quedará sano mi siervo. Ahora nota una cosa. Este era un hombre que no conocía a Dios y no tenía una relación personal con él, pero entendía la autoridad que tenía Jesús, puesto que él mismo era un hombre puesto bajo autoridad. Por eso es que él dice, yo mismo obedezco orden, o sea, yo mismo estoy bajo autoridad. Y además tengo soldados que están en mi autoridad. Le digo a uno, ven y viene. Le digo a uno, ven y va. Al otro le digo, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Este hombre entendía lo que era el poder de la autoridad. Y él había reconocido que Jesús tenía autoridad. Y tenía la autoridad de sanar a su siervo amado que estaba enfermo y no se había podido levantar de su enfermedad. Ahora vemos entonces que aquí en esta parte de la intercesión, donde primero se comienza clamando por un siervo que tenía características peculiares, era leal y fiel. Porque si no, este hombre no hubiese tenido esta diligencia de que su siervo, no estamos hablando de un hijo, no estamos hablando de un hermano, no estamos hablando de su pareja, estamos hablando de un simple sirviente. Pero era un hombre que era fiel y por eso este hombre se movía a interceder para levantar de ese lecho a su sirviente que había sido leal y fiel. Pero vemos entonces que este hombre, centurión romano, creedor y adorador de muchísimos dioses, entendía que sobre Jesús había una autoridad. Y esa autoridad era tan bárbara que el propio Jesús no tenía necesidad de llegar hasta su casa e imponer las manos al enfermo. Solamente le dijo, di la palabra. Al oírlo dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. O sea, él sabía que con una palabra, no te tomes la molestia, pues no merezco que entre bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que diga, quedará sano mi siervo. Nota una cosa. Aquí, hermano, podemos ver algo sumamente importante. Cuando tú y yo, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos presentamos delante de Él con cualquier situación o circunstancia, debemos entender el poder y la autoridad de la palabra de Jesús. Tenemos que buscar que Jesús nos dé una palabra. Ahora nota esto. Hoy en día no tenemos a Jesús físicamente, de que venga y nos va a decir una palabra, pero tenemos a Jesús en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tú y yo nos presentamos ante Él, a presentarle nuestra situación y nuestra circunstancia en el área que sea, tenemos que entender que necesitamos recibir una palabra, porque físicamente, escucha esto, físicamente Jesús no puede venir a nosotros para resolver la situación y la circunstancia en el hogar, con la familia, la salud, la finanza o cualquier sea la situación dolorosa, incómoda, desagradable que estemos viviendo. Pero, hermanos, sí tenemos la palabra en la Biblia.
Entonces tú y yo, cuando nos presentamos con esa situación, hombre que estás allí, que estás luchando por tu matrimonio, tal vez Jesús no puede venir a tu casa para hablar con tu esposa, para hablar contigo, pero cuando tú vienes delante de Jesús a presentar esa situación en tu hogar, tú tienes que buscar la autoridad de la palabra, que Jesús, que el Señor en oración te dé una palabra que va a rescatar tu hogar, hombre, una palabra que va a rescatar tu hogar, mujer. Una palabra que va a restaurar a tus hijos, una palabra que va a restaurar a tus padres, una palabra que va a restaurar tu salud, una palabra que va a restaurar tu economía y tu finanza, una palabra que va a resurgir los sueños que anteriormente habías perdido por causa de la situación que estabas viviendo. Sabemos, hermano, que nosotros para poder ver ese milagro tenemos que creer en la autoridad de la palabra que se suelta. Me llamó mucho la atención. Y como siempre por años nos ha enseñado mi pastor a la congregación, no hay ningún detalle dentro de la palabra de Dios que no sea importante. Es importante que este hombre, es importante que nosotros entendamos que este hombre sabía que solo con la palabra de Jesús iba a recibir su milagro. Que Jesús no tenía que acudir físicamente, porque hoy, más de 2000 años después, Jesús no puede venir físicamente a donde nosotros nos encontramos con esa situación. Pero, ojo, su palabra sí puede llegar. Pero hermano, hermana, para eso tú y yo tenemos que tener confianza y seguridad en la autoridad de la palabra de Jesús. Cuando hablo de la autoridad de la palabra de Jesús me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis. Allí está establecida la autoridad de la palabra de Jesús. Pero tú tienes que venir en fe a buscar esa palabra para que se te resuelva esa situación que estás atravesando. Ahora nota una cosa. Cuando este hombre le habló a Jesús de que él sabía el poder de la autoridad porque él estaba bajo autoridad, Jesús dijo: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Aquí es la primera vez donde Jesús habla de la fe grande. Hay fe pequeña, hay poca fe, hay fe regular, pero aquí donde Jesús está hablando por primera vez de la fe grande. Ahora, la fe grande la estaba describiendo en base a ¿qué? En base a su palabra. Porque hoy no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos la palabra de Jesús. Y cuando tú, hombre, tú, mujer, y yo y todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos logrado entender la autoridad de la palabra de Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos nos va a llegar, pero con una cosa, entendiendo que en la palabra hay una autoridad. Ahora nota esto: al regresar a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Ahora, ¿por qué fue sanado el siervo? ¿Porque llegó Jesús y puso su mano? No. ¿Porque llegó Jesús y lo ungió con aceite? No. ¿Porque llegó Jesús y le dijo: ven acá, vamos a ministrarte? No. Porque Jesús envió una palabra. Pero envió una palabra porque vino alguien a buscarla. Ojo, envió la palabra porque vino alguien a buscarla. Ahora nota esto, hermano. ¿Cómo tú vas a recibir algo que no estás buscando? Escucha, quiero repetir eso, hermana, hermano. No puedes recibir lo que no sales a buscar. Tú tienes una situación en tu hogar. Busca la palabra para esa situación. Tienes una situación en tu finanza. Busca la palabra para esa situación. Tienes un problema, una situación, una circunstancia con tus hijos. Busca la palabra para esa situación, esa circunstancia. Porque si buscamos la palabra se nos entregará. Pero tenemos que tener la fe grande de este centurión que fue halagado por Cristo. Pero nota una cosa: este hombre fue intervenido, fue presentado ante Jesús por los ancianos. Y los ancianos presentaron argumentos: Señor, Él es digno de que le conceda lo que te está pidiendo. ¿Por qué? Porque nos ama mucho. ¿Cómo los ama? Les da. ¿Le da para qué? Para que levante sinagoga. Tú no me puedes hablar, hermano, hermana, de amor si no das. No puedes decir yo amo, pero no das nada. Ahora nota esto: es triste que hay personas que tienen a Jesús en su corazón, pero no dan. Y dice: no, yo adoro a un solo Dios. Este hombre adoraba a muchísimos dioses, pero a pesar de que adoraba a muchísimos dioses, amaba con hechos, dando para el pueblo de Dios, dando para la obra de Dios. Porque escucha esto: si estaba dando para sinagoga, significa que estaba levantando el nombre de Dios. Hoy en día, cada vez que tú das para que la obra de Dios
siga expandiéndose a través de la palabra, significa que tú eres un dador alegre y estás presentando ante el cielo un argumento para que seas escuchado delante de Dios a través que presente esa situación, esa circunstancia que estás atravesando, que estás presentando. Pero hermano, si usted es un agarrado, usted es una agarrada, usted es un espíritu de barrio que la mano le llega hasta aquí, usted no suelta nada para la obra, los diezmos, las ofrendas, las primicias. ¿Cómo tú quieres que Dios tenga personas que presenten argumentos a favor de ti si tú no sueltas nada? Estamos hablando de un hombre idólatra, pero dador alegre. Y a veces nosotros decimos, no, yo adoro un solo Dios, pero somos agarrados. Entonces allí a veces es donde está la raíz de que no llega la solución a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no damos. No damos. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que quiere hacerte creer que no debes dar. No, pero no debes dar porque la cosa está fuerte. Pues no, hermano, suelte, hermano, suelte, hermana, de para la obra, para que usted vea cómo Dios va a tener un argumento de la demostración de tu amor, porque estás dando para resolverte la situación, la circunstancia que te encuentres. Allí, hermano, vemos que este hombre, siervo de este centurión, recibió un milagro. Pero recibió un milagro porque hubieron personas que pidieron por él. El siervo que estaba pasando la situación no vino, pero vino su señor, vino su amo, el centurión. Pero este hombre, aunque era adorador, creedor de muchos dioses, había escuchado hablar de Jesús. ¿Tú has escuchado hablar de Jesús? ¿Has visto lo que Jesús ha hecho en otro matrimonio? ¿Has oído lo que Jesús ha hecho en otra persona en cuanto a la salud? ¿Has oído de lo que Jesús ha hecho en cuanto a otra persona de provisión económica para montar su negocio? Pero tienes que creer, y para creer tienes que acercarte, y acercarte creyendo, acercarte para recibir una palabra. Hermano, hermana, cada vez que entres en oración con esa situación y esa circunstancia, tú tienes que presentar esa situación, esa circunstancia, pero tienes que buscar que Dios te dé una palabra. Porque cuando te dé la palabra tiene la autoridad para resolver lo que estás viviendo y lo que estás atravesando. Amén. Bueno, mi hermano, este era el capítulo número 14 de la intercesión en el día de hoy, que quería colocar en los corazones de cada uno de ustedes, agradecido con ese Dios que nos da el privilegio de usar esta plataforma para sembrar esa palabra en cada uno de ustedes. Gracias a cada una de las personas que se han conectado: Daniel Sequera, Egardi Sánchez, Ronald Nava, Maribel del Carmen Castillo, cada persona que se ha conectado. Gracias por lo que han indicado de qué parte del planeta han recibido este material. Agradecido con lo que han estado colocando este material en sus redes sociales para que otros puedan acceder a ella. Muchas gracias. Ustedes están en mis oraciones. Aspiro y espero estar en las oraciones de ustedes. Dios mediante, si ese Dios me lo permite y el contrato de vida no se me ha terminado en esta tierra, mañana estaremos conectándonos a partir de las 8 de la mañana con un nuevo capítulo de intercesión. El día sábado levantamos el clamor en un cuarto para las 12. Hermano, ha estado poderoso eso. Cada sábado lo estaremos haciendo mientras el Señor nos lo permita. Vuelvo y quiero recalcar eso: lunes, martes, miércoles y jueves damos la enseñanza, pero el sábado a las 11:45 de la medianoche aplicamos la práctica de lo que hemos aprendido. Así que te invito a que no te dejes pasar estos materiales por encima, que lleguen a tu vida y aprovéchalos para ti y para los que están a tu alrededor. Gracias por los comentarios que han estado haciendo. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Dios mediante, mañana nos vemos. Bendiciones.